Hoy estuve pensando sobre se sentir sola. Muchas veces nos sentimos con miedo, angustiados. Queremos muchas veces esconder. Esto pasó con Elías, el profeta Elías. El profeta Elías se ha ido, se escondió, se ha metido en una roca, porque tenía miedo, estaba se sintiendo solo, estaba se sintiendo amedrontado, sin salida, tenía miedo de morir, tenía miedo de todo. Elías era un profeta usado por Dios. Era um profeta que tinha intimidade com Deus, tinha relação com Deus. E mesmo assim, ele passou por isto. Se quedou depressivo, se quedou aí escondido e se olvidou do poder de Deus. Se olvidou que sim, que Deus estava com ele. Interessante é que muitas vezes esperamos que Deus habla com nós algo extraordinário, que Deus nos dê señales, que Deus usa pessoas para falar com nós. Quando estamos em meio a essas situações de medo, de dúvidas, ou se sentindo muito solo, sem salida, muitas das vezes questionamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hablas conmigo? ¿Por qué no hace algo para cambiar esto que estoy viviendo? Para cambiar mi realidad. Es que Dios muchas das veces nos lleva a un lugar donde estamos solos, porque ahí es donde Él habla con nosotros. Es donde Él trabaja en nuestro corazón. La solitud, estar solo, muchas de las veces hace con que nosotros aprendemos a nos conocer, a descubrir que tenemos habilidad, que tenemos las armas para salir de ahí. Y cuando salimos, nos tornamos más sabios, se aprendemos a lição. Eu veo a solitude não é um castigo, é um aprendizado. É um lugar onde podemos pensar e buscar uma salida. E em meio a esse desespero, que não sei o que está passando hoje, cada um de vosotros, pero en medio del desespero, la voluntad de salir de ahí y no puedes, en medio a esto muchas veces es donde descubrimos que sí, que teníamos algo que era desconocido para nosotros, un don, una habilidad o uma maneira de trabalhar diferente que tu não sabias que sabias fazer antes, porque em meio a esses momentos de solitude, de desespero, onde tu se sente sola, abandonada muitas vezes, é onde tu se levanta e diz, espera, pero eu tenho que buscar uma salida, eu necessito sair de aqui, eu não posso mais quedar aqui onde estou. Pero o que quero dizer é que Elías no escuchaba a Dios. Él estaba con tanto miedo que él no escuchaba. Mira, él esperaba que Dios viniese en un viento muy fuerte. Y el viento ha venido, pero Dios no estaba ahí. Dios no estaba en el viento. En la tempestad tampoco. Pero ha venido como una brisa y ahí estaba Dios.
Porque Dios nos habla muchas de las veces con calma, con suavidad. Y nosotros que estamos tan ansiosos, tan nerviosos, muchas veces tan desesperados, que no paramos y respiramos y buscamos oír la voz de Dios. Bueno, yo, hablando de mí, ya me sentí muchas veces así, pero muchísimas veces. Y en ese tiempo que estoy aquí en España, ahora, mañana, hace 5 años que llegué a España. Ha sido difícil estar lejos de mis hijos, de mi familia, mi país, acostumbrar con la cultura de otro país, la lengua, todo, es diferente, es otro mundo. Pero yo ya sabía que Dios tiene un plan en mi vida para me traer a ese lugar, a este país. Yo no venía aquí así. Yo vení porque Dios me ha traído y Él tiene un plan en mi vida. Pero en esos años ha tenido muchos momentos de tristeza, de angustia, donde yo lloraba mucho, yo me sentía sola, yo pensaba, pero Dios, no hablas conmigo. Dios, ¿dónde estás? Hablas conmigo, quiero oír tu voz. Y Dios no hablabas, yo no le escuchaba. Estaba viendo una película en uno de esos momentos de angustia, donde yo lloraba y pensaba en volver a casa. Ouvi una frase así, que cuando estamos haciendo la prueba, el maestro está callado. Y así eres. Si estamos ahí para aprender algo, Dios está callado, porque Él quiere que nos aprendamos. Si no, ¿cómo vamos a aprender, verdad? Pero fue difícil, esos años ha sido difícil. Empecé a buscar más a Dios en oración, en lectura de la palabra, porque aquí yo no tenía una iglesia para congregar, y en Brasil sí, pero aquí no, para estar junto con los hermanos, porque cuando tú estás junto, tú se queda más fuerte, un ora por el otro, si está con problema, tú hablas con un hermano, te ayuda, te da fuerza, y aquí yo estaba sola, no tenía a quién recoger, y sí a Dios, pero yo sentía a Dios callado, era como si no me escuchase. ¿Y qué quiero decir? Que empecé a buscar a Dios con todo mi corazón, haciendo ayuno, porque es muy importante, porque cuando hacemos ayuno, quedamos más sensibles a la voz de Dios. Entonces, haciendo ayuno a la palabra y buscando entender su voluntad, cuál era su voluntad de yo estar aquí en este país. Y así me fui teniendo fuerza a través de busca de momentos con Dios. Y le digo que ese es lo más importante. Buscar a Dios de todo el corazón, confiar en Él y saber que Él está en el control de todo. No dudas, tenemos que tener fe. Fe es creer lo que no vemos, pero sabemos que ahí estás. No vemos, pero sabemos que Dios está ahí todo el tiempo. Él jamás nos abandonará. En Salmo 46, versículo 10, diz así: está quieto y conocer que yo soy Dios. Entonces en Salmo 46 Dios dice: está quieto y sabéis que yo soy Dios.
Y yo les digo a vosotros, estáis quietos y sabéis que Dios es Dios. Y Dios es bueno en todo el tiempo Dios es bueno. No te olvides de esto.